Alfombras de acerrín, la historia se tiñe de arte. Efímero, del griego efémeros, que significa de un día, y por extensión se emplea cuando se refiere a algo pasajero o de corta duración. Bajo esta denominación encontramos una serie de expresiones culturales tradicionales, como la elaboración de fuegos artificiales, arcos florales, inciensos y alfombras de acerrín, pétalos de flores y sal. Estas creaciones entran dentro de la categoría de artesanías efímeras, siendo su importancia por ser consideradas un referente del patrimonio cultural de los pueblos. Su trascendencia radica en que son un pilar esencial en la historia de sus gentes, y cada obra concebida, sea material o intangible, sirve de vestigio cultural que da sentido de pertenencia a sus habitantes y sus territorios. En cuanto a la preservación de las artesanías, la UNESCO, en su convención del año 2003, insta a los Estados miembros a salvaguardar estas técnicas, dado que constituyen patrimonio inmaterial de la humanidad, reflejando la historia, la cultura y la identidad de las naciones. Es por lo anterior que como Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado, tiene como uno de sus ejes temáticos la preservación de la identidad cultural. Y es que a través de la formación, la EDD desarrolla plataformas académicas en las cuales se trabajan proyectos cuyo objetivo es generar una educación en diseño a partir de diversos referentes culturales. Parte de esta formación es acompañada de actores claves, quienes con su trabajo buscan hacer un cambio en el medio y son todo un referente para la preservación de la identidad cultural, proyectada con su trabajo, empeño, talento y creatividad. Buenos días tengan todos, autoridades de la Universidad Dr. José Matías Delgado, coordinadores, maestros, estudiantes y amigos de nuestra comunidad académica. Como coordinador de diseño gráfico me es muy grato presentar a nuestro distinguido invitado de hoy, el maestro Jorge Corleto, quien es artista visual. Y quiero compartirles en estos momentos algunas de las líneas de su vasta experiencia. El maestro Corleto es licenciado en Artes Visuales con especialización en pintura mural por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2009. Muralista por el Instituto Mexicano de Bellas Artes de San Luis Potosí en el año 1986. Condecorado con el premio Bienvenidos al Arte, otorgado por la Alliance Française de Guatemala en el año de 1987. Creador del proyecto Murales de Arte, ProMural, una colección de 7 murales pictóricos en la Universidad Popular, declarados Patrimonio Cultural en el año 2000. Escenógrafo teatral, participando en más de 20 montajes teatrales. En la docencia ha impartido clases de dibujo y pintura para la especialidad de pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, en la Escuela de Artes Plásticas Roberto Cabrera Padilla de la Universidad Popular, en la Escuela Superior de Arte de la USAC y en la Escuela Municipal de Pintura. Posee a la fecha más de 60 exposiciones colectivas y más de 15 individuales en Guatemala y países como El Salvador, Costa Rica y Panamá. En 2012 participó como invitado especial en la Bienal de Venecia y fue designado como el pintor del Bactún en el cambio de la era maya. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Guatemala y en países como México, El Salvador, Alemania, España, Panamá, Estados Unidos y Chile. Ganador del primer lugar en el año 2014 en el concurso de pintura Centroamérica Unida con sus bosques contra el cambio climático, patrocinado por la cooperación alemana y Red Card. En el año 2015 presenta su primera retrospectiva en el Palacio Nacional de la Cultura, titulada Exposición Retrospectiva Introspectiva, que fue una recopilación por más de 30 años de su trabajo pictórico.
creador de las alfombras artísticas representando a Guatemala en eventos de arte efímero a nivel internacional. Es además director del colectivo de artistas Chucho Callejero, coordinador de las ilustraciones del concurso Tu ciudad en 100 palabras, de la Municipalidad de Guatemala, así como también condecorado como Guatemalteco Ilustre 2019 en la categoría artística. En la actualidad imparte cursos en su taller y diferentes academias de arte. Maestro Jorge, nos sentimos honrados con su presencia. Agradezco infinitamente que pueda compartir con nosotros parte de su amplia trayectoria a través de este conversatorio, el cual hemos titulado, como ya lo mencioné, Alfombras de Aserrín, la historia se tiñe de arte. Es así que a partir de ese instante cedo la palabra a nuestro ilustre invitado, recordando al público presente tener apagados sus micrófonos en el tiempo de esa ponencia para posteriormente pasar a la etapa de preguntas. Maestro, le cedo la palabra. Buenos días a todos. Pues para mí es un gran gusto estar con ustedes y poderles compartir lo que nosotros realizamos aquí en Guatemala como colectivo de artistas visuales y contarles un poco la historia de cómo inicia para nosotros como artistas visuales, porque no somos realmente alfombristas, sino somos artistas visuales, cómo inicia para nosotros esta experiencia de meternos dentro de la realización de alfombras y crear un modo diferente, una modalidad totalmente diferente a la que se lleva aquí en Guatemala de hacer alfombras artísticas. Quiero agradecer a Carlos porque por la invitación que me hizo cordialmente para estar con ustedes y poderles mostrar un poco lo que hacemos. Tengo una presentación aquí y voy a irles platicando conforme vayamos viendo las... Bueno, creo que aquí estamos. Quería contarles un poco para iniciar. No sé si miran bien la presentación. Sí, maestro, se mira bien. Bueno, quiero contarles, las fotos que vemos aquí es la primera alfombra que nosotros como colectivo de artistas, nosotros somos un colectivo de artistas visuales llamado Chucho Callejero, yo soy el director general del colectivo y está conformado por 6 personas el colectivo. En el año 2015, yo después de haber estudiado en colegios católicos y pues haber participado en muchas actividades religiosas dentro del colegio donde estudiaba, por supuesto, la Semana Santa para nosotros, contándoles así brevemente, la Semana Santa para nosotros en el Colegio San Sebastián, que es donde yo estudié, era participar en los cortejos procesionales. Ustedes no sé si tienen referencia, pero en Guatemala los cortejos procesionales son muy suntuosos y es toda la cuaresma que se están realizando cortejos procesionales en los cuales hay intervención de muchas artes o de muchas actividades artísticas, desde arte culinario, la elaboración de alfombras artísticas como artesanía, de ahí está la elaboración de comidas tradicionales guatemaltecas, el arte culinario, está los olores, el incienso y la particularidad, la realización de túnicas, los adornos de las procesiones. Las procesiones en Guatemala van cargadas alrededor de las más pequeñas entre 80 personas, 60, 80 personas, y las más grandes entre 150 personas por cuadra. Entonces se pueden imaginar la magnitud que tienen estas procesiones. También en Guatemala las procesiones van acompañadas de una banda marcial que va interpretando marchas fúnebres, que son marchas creadas también por artistas músicos guatemaltecos. Entonces, les digo que hay una gran convergencia de los sentidos en cuanto a las actividades de Semana Santa y de Cuaresma en Guatemala. Nosotros nos unimos a esto con dos sentidos. Está bien el sentido religioso, pero nosotros también queremos mantener como colectivo de artistas, queremos mantener las tradiciones populares guatemaltecas, y es de ahí que se nos ocurre la idea, o se me ocurre la idea de presentarle al colectivo esta modalidad nueva de poder hacer alfombras diferentes. La idea era nosotros como artistas visuales hacer un cuadro, un pisal le llamamos nosotros, o sea, un mural en el piso o en el pavimento, y este mural o esta pintura poderla hacer con los materiales tradicionales con los que se hacen las alfombras en Guatemala.
¿Y cuáles son esos materiales? Son el acerrín en primer plano, luego tenemos el corozo, las flores, a veces se usa el pino también. Entonces en Guatemala, incluso hay lugares en Guatemala que utilizan frutas, cortan las frutas de diferentes formas y utilizan las frutas también para decoraciones de alfombras, sobre todo en el interior de iglesias, que es lo que comúnmente en Guatemala se llama los huertos. Bueno, hablándoles precisamente de nosotros ya incursionando en esto, yo fui un artista que desde muy joven pues tuvo la oportunidad, me fui a estudiar a México y estudié pintura mural. Y precisamente yo aplico las cuestiones relacionadas con la ejecución de la pintura, en este caso de la pintura mural, hacia el pisal o la alfombra. Entonces el procedimiento de hacer una alfombra pues parte de la forma como nosotros desarrollamos también una obra pictórica. En la segunda foto que vemos aquí del lado derecho, podemos ver que hay una procesión precisamente entrando a la alfombra. Ahí podemos ver el tamaño de la alfombra relacionado con el tamaño de las personas, relacionado también el tamaño de la procesión. Esta procesión es muy particular en Guatemala porque no lleva adorno, sino el anda sale vacía y regresa llena de arreglos florales. Ustedes pueden ver que ahí es gente que le va tirando arreglos florales a la procesión. Esa es la primera alfombra que nosotros realizamos. Esto fue en 2015, ya como colectivo, ¿verdad? Pusimos algunas cosas características de Guatemala en esta parte, no sé si se logra ver el puntero, pero en esta parte está Miguel Ángel Asturias en la parte de atrás, aparece la cúpula de la iglesia de la Merced, que es muy representativa en Guatemala, la Catedral Metropolitana, la fuente que está en el Parque Central, el Teatro Nacional, que es si ustedes han tenido la oportunidad de conocer el Teatro Nacional de Guatemala, aunque sea por fotos, podrán darse cuenta que es una obra magna hecha por un artista muy importante en Guatemala, Efraín Recinos. Bueno, y vemos la imagen característica del Cristo que estamos representando en ese momento, que es Jesús, se le llama el patrón jurado, que es Jesús de la Iglesia de la Merced, precisamente. Luego voy a mostrarles la segunda foto, la segunda alfombra que hacemos precisamente también para esta procesión. Ahí podemos ver la magnitud. Aquí nosotros tratamos de mostrar algo más sincrético, el sincretismo de la religión indígena con la religión que trajeron los españoles. Aquí podemos ver una indígena precisamente quemando incienso frente a la imagen, la torre o la pirámide de Tikal. Aquí estaban donde les estoy mostrando, que son las partes medias, arriba y abajo, están los 4 puntos cardinales representados por los mayas. Precisamente esos puntos cardinales son el norte, sur, este, oeste, representado por el maíz blanco, amarillo, negro y rojo. Y ahí podemos ver la segunda, podemos tener una relación de tamaño también, es una foto de dron, y entonces podemos tener una relación de tamaño con respecto a las personas. En esta tercera foto, esta es la alfombra más grande que hemos realizado, ahí no estaba concluida, pero esta alfombra era de un centenario de consagración de una imagen aquí en Guatemala, la hicimos frente al Palacio Nacional de la Cultura, y tiene 40 metros de largo por aproximadamente unos 6 de ancho, 7 por ahí, ¿verdad? Esta fue una de las alfombras más difíciles de hacer y más larga. Aquí podemos ver otro par de alfombras que realizamos, uno en el Paseo de la Sexta, que es un paseo en Guatemala, que es precisamente la Sexta Avenida, por eso se le llama Paseo de la Sexta, y podemos ver al lado izquierdo pues una alfombra dedicada a un Jesús también en una procesión. Las alfombras aquí son muy de procesión, muy devocionales, patrocinada por una empresa de aquí de Guatemala. Y en el lado derecho podemos ver otra alfombra que también es bastante grande. Ahí la pueden ver ustedes con respecto a las personas. Y es una alfombra que realizamos en 2017 para los 300 años de consagración de Jesús de patrón jurado. Vamos avanzando en esto, perdón. Este es el centenario de la Virgen de Fátima. También es una alfombra bastante larga, delgada, pero muy larga, frente a la Catedral Metropolitana de Guatemala. Estos son los pilares de entrada de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Y aquí podemos ver, también es patrocinada por la misma empresa, y podemos ver, está la Virgen de Fátima con su corazón, y eso fue para el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Luego, aquí quería detenerme un poco. Esta es otra alfombra que realizamos, que es una alfombra que hacemos año con año y se llama la alfombra de la abuelita.
esta alfombra, aquí quería detenerme un poco para mostrarles los detalles. Nosotros hemos hecho estas alfombras, las hacemos totalmente de acerrín. Todo es acerrín, a excepción del blanco. El blanco es polvo de mármol, porque no hay acerrín blanco, por supuesto. Entonces lo sustituimos por polvo de mármol, se podría sustituir por sal y también por harina. Hemos hecho, no sé si esta es sal o es polvo de mármol, no recuerdo, pero es una procesión que pasa precisamente ahí, y nosotros hicimos, aquí quiero mostrarles completa, aquí está completa esa misma alfombra. Luego vamos a mostrarla aquí otra vez con detalles. Aquí podemos ver al Padre Pío y a Jesús de aquí, la imagen de Jesús de aquí, que es el Jesús del patrón jurado. Y podemos ver los detalles. Nosotros nos hemos caracterizado, y aquí es donde quería platicarles un poco, que nos hemos caracterizado por hacer alfombras que parecen cuadros y que tienen todo el desarrollo de claroscuro. Es muy difícil trabajar esto con acerrín. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con acerrín, saben lo difícil que es trabajar con el acerrín. Y si ustedes conocen un poco de procesos pictóricos, sabrán que, por ejemplo, en el óleo hay varias formas de trabajarlo. Una de ellas es trabajar, por ejemplo, bases que se desarrollan magras, por ejemplo, eso quiere decir secas, con después superponemos humedad, por ejemplo, o viceversa. Podemos trabajar húmedo y encima trabajar magro, o sea, seco. Como trabajamos las alfombras, es esta modalidad. Trabajamos húmeda la base, o sea que el acerrín que ponemos como base está bastante húmedo, está remojado, y luego sobre él empezamos a deslizar los tonos más claros o más oscuros para lograr el claroscuro, la degradación tonal, y ese es el procedimiento a través de un acerrín más seco. Y entonces vamos creando capas cada vez un poco más secas. Esa es la idea para ir formando, porque es bastante difícil trabajar con el acerrín. Hemos ido perfeccionando también la técnica a través de los años. Esta era la alfombra completa, fue patrocinada por una fundación de pacientes con terminales renales, con problemas renales. Luego aquí tenemos algunos detalles, también quería mostrarles. La de la derecha es una indígena de Xela, que es un lugar de aquí de Guatemala, en Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Fuimos a un centro comercial, hicimos una alfombra de exhibición, y este es un detalle de esa alfombra. Luego está en el lado derecho, estamos viendo cómo vamos desarrollando la alfombra, y como ustedes pueden ver, ahí todavía se logra ver el proceso que lleva la alfombra. Esto es como hacer un mural. O sea, primero lo diseña uno en papel, como lo que harían ustedes también, o lo puede diseñar uno digitalmente también, porque ya en la actualidad se pueden utilizar los medios digitales. Pues nosotros, digamos que lo hagamos medio digital, pues diseñamos la alfombra en medio digital, luego lo pasamos o lo ampliamos a la acera o a la calle, en este caso, al pavimento. Y ahí pueden ver todavía ustedes los trazos blancos, ¿verdad? De las líneas del dibujo inicial. Luego vamos rellenando por capas el trabajo de la alfombra. Nuestros trabajos de alfombra en alfombras grandes, como esta, por ejemplo, duran entre 6 y 8 horas. En este caso aquí vemos, esta de la derecha, es esta que vemos aquí también a la derecha, ya con todo su contenido. Y en el caso de la izquierda, pues es una alfombra que es esta que está aquí, a la derecha, ¿verdad? Aquí ya está concluida, y podemos ver el procedimiento que estábamos realizando, o el proceso artístico, aquí en el lado izquierdo. Luego aquí les planteamos, esta es una de las últimas alfombras que hicimos antes de la pandemia. Si no estoy mal, creo que es la antes de la última, porque hicimos una de intercambio con México para la Virgen de Guadalupe en diciembre, pero esta fue la última alfombra que hicimos. Ahí pueden ver ustedes más o menos la magnitud. Esto ya es en la mañana, cómo vamos trabajando. Aquí pues pueden ver el desarrollo, los costales de acerrín, la gente trabajando en la calle. A veces trabajamos desde muy de madrugada. Por ejemplo, esta alfombra que estamos realizando ahí, la empezamos a hacer a las 12 de la noche y terminamos aproximadamente 9 de la mañana. Nos llevamos 9 horas aproximadamente en realizarla. Aquí vemos el proceso de otra alfombra también. Como ustedes pueden ver, nos preocupa bastante, o desarrollamos bastante el trabajo
de retratos. Aquí está el retrato de una imagen sacra guatemalteca y aquí está el retrato de Santo Domingo. Este es precisamente celebrando los 800 años del Rosario, del rezo del Rosario. Vamos a pasar a otra. Esta es una alfombra que hicimos en el Paseo de la Sexta. No está muy buena la foto, pero quise compartírselas porque nosotros pusimos la imagen en el agujero de un huipil. Todo esto es un huipil, eso es una decoración de Zumpango, un lugar de Guatemala, que es su huipil típico de la región. Y aquí podemos ver los tejidos, no se mira muy bien, pero aquí podemos ver, este es el cuello, el agujero donde entra la cabeza, y ahí pusimos al Cristo. Entonces, aquí podemos ver ya la otra, la que estábamos haciendo aquí, ya la podemos ver casi concluida aquí, ¿verdad? Solo falta clavarle el fondo aquí y ya estuvo. Aquí vemos cómo estamos desarrollando el trabajo, que es totalmente manual. O sea, el trabajo de nosotros no utilizamos esténciles, no utilizamos moldes, sino todo lo que estamos trabajando lo trabajamos en forma manual. Entonces, todo lo que ustedes pueden ver aquí, las degradaciones, todo es manual. Esta es la primera alfombra que nosotros realizamos en México. Pues nosotros nos pudimos ir en México en el año 2016 o 17, creo que fue, 17, a participar en un encuentro internacional de alfombristas, y esta fue nuestra alfombra representando a Guatemala. Tal vez no se mira muy bien, pero es el lago de Atitlán, que es un lago hermoso en Guatemala, la antigua Guatemala, la cúpula de la Merced, una indígena, el quetzal, que es nuestra ave símbolo, ¿verdad? Esos son los elementos que podemos ver por ahí. Nuestra bandera representada en el azul y blanco, ¿verdad? Y el nombre de nuestro país. Esta es otra alfombra que realizamos para una actividad en México que se llama el Tapete de la Muerte, que es una actividad del Día de Muertos. Las flores que pueden ver ustedes aquí son las flores características de Supanchil, algo así se llama, no me recuerdo bien, que son unas flores amarillo-naranja, que son bien características de la época de Día de Muertos allá en México. Esto es en Guanajuato. Aquí precisamente al lado izquierdo de nosotros, no, perdón, al lado derecho de nosotros está el Teatro Juárez, que es un teatro hermoso ahí en México. Somos el primer país también internacional que participa en esta actividad. Ya el año antepasado ya participó Japón, no recuerdo qué otro país, entonces ya Estados Unidos, y entonces creo que ya hemos ido abriendo brecha dentro de esto. Aquí podemos ver una toma ya más general. Fue un homenaje a la muerte, por supuesto. Utilizamos el logotipo del colectivo, es un perro maya tocando una calavera, y aquí pusimos como en forma de alebrije un quetzal. Luego aquí podemos ver otro tapete de la muerte que hicimos. Este se llamaba Yunquimil, que es el dios de la muerte para los mayas, y pues también estuvo realizado en eso. Aquí podemos ver cómo una integrante del colectivo, Astrid Tenes, que también es la productora, está poniendo flores precisamente en esta alfombra. Perdón, aquí, estas son las alfombras que ya realizamos en la reactivación después de un año de no poder hacer alfombras por el problema de la pandemia, y esta es la que precisamente utilizó el licenciado Carlos para hacer el afiche o la presentación de lo que íbamos a hacer. Esta es una alfombra que realizamos en un lugar de aquí de Guatemala que se llama San Pedro Carchá, que queda aproximadamente a unos 220, 230 kilómetros de la ciudad. Nosotros somos de la ciudad capital. Fuimos, hicimos la alfombra, los peces representan el lugar, Carchá significa lugar de peces. La iglesia más importante de Carchá, San Pedro Apóstol, que es el apóstol que lleva el nombre, o sea que San Pedro Carchá lleva el nombre de este apóstol, y los patrocinadores que nos amplían. Estos diseños que ven ustedes aquí en la orilla son los diseños de los huipiles de San Pedro Carchá. Entonces nosotros tratamos de hacer una composición artística, o sea, hay un trabajo de investigación o un proceso investigativo primero, de a dónde vamos a hacer la alfombra, cuáles son las cosas más importantes de este lugar que podemos resaltar, los valores principales para que la gente se identifique con el trabajo que estamos haciendo. Y por otro lado también está el desarrollo pictórico, en este caso el desarrollo de la alfombra, como lo podemos ver aquí en el lado izquierdo, y en el lado derecho la última alfombra que hicimos, la alfombra número 41, para serles exactos, que hemos hecho como colectivo de artistas visuales en
un término de 5 años sin la activación de un año, o sea, en 4 años, por así llamarlo. Hemos hecho 41 alfombras, un promedio de 10 alfombras por año, y esta es la última alfombra, siempre la alfombra que titulamos la de la abuelita, que la hacemos cada martes santo. Ahí pueden ver ustedes, estoy trabajando el rostro de Jesús, ¿verdad? Y ahí ya podemos ver el trabajo de desarrollo, y creo que aquí ya la podemos ver más concluida. Entonces esto, les quería resumir bastante todo esto, porque a mí me interesa más que ustedes generen dudas a través de todo esto y que tengamos un foro de poder hacer preguntas y respuestas, pero he de decirles que repitiendo un poco o recapitulando, nosotros hacemos alfombras artísticas que no se hacían en Guatemala, que es una modalidad que implementé, por así decirlo, y que la idea era llevar obras de arte como pinturas, llevarlas y poderlas convertir en un trabajo de una alfombra artística realizada con los materiales convencionales con los que se hacen las alfombras en Guatemala. O sea, no utilizamos ningún otro tipo de material, aquí no hay pintura, lo único que hacemos es dibujarlo, por supuesto, sobre la calle, y después de eso ya empezar a trabajar el llenado y lograr las degradaciones tonales. Hay una composición, o sea, si hablamos de cómo es el proceso de hacer una alfombra desde el principio al fin, empezamos desde qué tamaño tiene la alfombra para poder hacer un diseño en base al tamaño y la forma que va a tener la alfombra. Pienso que va a ser una alfombra rectangular, o pienso que va a ser una alfombra circular, ovalada, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos diferentes. Miren la forma de esta, es una forma bastante ovalada y parece petate precisamente el fondo, que es el piso, ¿verdad? Aquí tenemos una forma circular, aquí tenemos una forma más rectangular con algunas partes que sobresalen o que rompen, rompimientos. Eso es parte del diseño, ¿verdad? Igualmente, como ustedes son estudiantes de diseño, pues he decirles que yo trabajé también en diseño, en arte gráfico, y por supuesto utilizo el mismo lenguaje también del arte gráfico. Si pongo, por ejemplo, si quiero hablar del pasado, mano izquierda; si quiero hablar del presente, mano derecha; adelante es el después, el arriba y abajo, cielo, infierno, etcétera. O sea, estamos también haciendo un lenguaje gráfico que pueda entender también las personas y que sea un lenguaje un poco más universal. Y esto, pues, en general o en resumen, es la actividad que nosotros realizamos. Yo estoy abierto a las preguntas que quieran ustedes eh, hacernos, ¿verdad? Hacerme, para que podamos entablar una plática, una conversación. Yo no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Ustedes han intentado hacer algo? Quizá podemos partir del concepto de, mire, yo he intentado hacer esto, ¿cómo podríamos desarrollar tal cosa? Yo creo que por ahí podríamos abrir el canal de comunicación. Bueno, vamos a pasar entonces a la etapa de preguntas. Sí, pedirles a todos los asistentes que hagamos uso de la herramienta del Meet, ¿verdad? Levantemos la manita, ¿verdad? Para poder ceder la palabra y aprovechemos este espacio enriquecedor. No sé quién quisiera iniciar la ronda de preguntas. Vaya, Tito. Adelante, Tito. Hola, buenos días. Mi pregunta es de que para hacer como esas alfombras súper grandotas, usted decía de que ellos, bueno, que ustedes dibujaban en el piso, pero ustedes ¿cómo lo hacen? O sea, ¿realmente sacan como grandes impresiones y ahí van dibujando? ¿O hay personas, porque yo sé que hay personas que ya tienen esa mano súper talentosa, que no necesitan realmente usar como algo como para calcar o algo así, sino que ya por a mano alzada, se podría decir, hacen esos dibujos? Entonces, ¿así empiezan ustedes o cómo? Creo que tiene cerrado el micrófono, maestro. Perdón, disculpe. Tenemos diferentes métodos de acuerdo al tiempo, etcétera, y lugares que vamos a hacer la actividad o vamos a hacer la alfombra. He de contarte que la primera alfombra, por ejemplo, fue un proceso directo, de dibujado directo sobre el asfalto. Nos llevó bastante tiempo, nos dimos cuenta ahí que por la magnitud que tiene la alfombra, porque esta alfombra, la primera que hicimos, era de 15 metros de largo por 4 metros de ancho, o 5 por ahí. Entonces sí te puedes dar cuenta la dimensión que tiene. Aparte, nosotros somos 6 integrantes del colectivo, entonces estamos hablando de un trabajo fuerte para 6 personas, pero dibujamos y todo y nos dimos cuenta.
Luego, por supuesto, en las técnicas de mural del pasado, yo estudié pintura mural, en las técnicas de mural del pasado lo que se hacía también era ampliar, uno tenía su diseño en tamaño pequeño, por ejemplo, sobre papel, y con ese diseño sobre papel se ampliaba el diseño con cuadrícula. Esto se hacía en el pasado, no te estoy diciendo que lo hayamos hecho nosotros ahora, pero se cuadriculaba el diseño, se hacía una ampliación proporcional con cuadros en papel, se picaba el papel, o sea, la idea es agarrar una hoja, perdón, disculpen, solo les voy a mostrar. La idea es que supuestamente esta hoja o este espacio tiene dibujado algo aquí. Lo voy a dibujar. Tiene dibujado algo aquí. No sé si logren verlo, pero tiene ahí un medio círculo. Y la idea es ir picando, o sea, crear agujeros alrededor de todo ese espacio. No sé si logran ver ahí los agujeros. Ahí estamos. Es ir haciendo todo esto. Después colocamos los pliegos de papel que ya unimos sobre la calle. Y ese picado, ahí pasamos pintura de agua, que se pasa entre los puntitos. Después se unen estos puntos, como el juego aquel de una a los puntos, y entonces ya tenemos la ampliación hecha. Esto es más rápido todavía, pero mucho más rápido es, por ejemplo, si nosotros podemos imprimir ya nuestro diseño en una manta vinílica, por ejemplo, o en papel, y poder hacer rápidamente, o sea, evitarnos el tener que hacer el dibujo en el asfalto, porque nos va avanzando el día y el sol es criminal. Entonces, esa es una de las cuestiones que hacemos. Ahora, actualmente, yo lo que hago es que hago mi diseño, lo puedo hacer en un papel o lo puedo hacer digital, luego lo ampliamos con una ampliadora o con un proyector sobre una pared, lo ampliamos hacia papel, lo picamos y así lo proyectamos, lo ponemos. En otros casos, como en el que les enseñaba de último, el que puso el maestro Carlos, el licenciado Carlos, como afiche o como presentación de esta plática, de este conversatorio que tenemos, ese lo hicimos, creo que sí, fue sobre manta vinílica porque hay que proteger el piso. Entonces aprendimos también, al principio yo pedía mantas vinílicas ya usadas, le dábamos la vuelta y sobre esas trabajábamos. Por ejemplo, aquí en una iglesia que es un museo también, se llama la iglesia de Santo Domingo, tiene un coro. El coro alto ya no es el coro realmente, sino es un museo y es una galería. Ahí hicimos algunas alfombras y para cuidar el piso, porque es muy delicado por el acerrín. El acerrín está teñido con añelinas, entonces esto es muy fácil que manche todo y que cueste mucho quitar las manchas. Entonces ideamos poner una manta vinílica para que no pasara la humedad hacia el piso y no deteriorara o manchara el piso, que es parte del patrimonio, no se puede tocar. Entonces lo hacíamos sobre mantas vinílicas, pero dibujábamos sobre la manta. Ahora es más común que lo que hagamos cuando nos toca poner una manta vinílica es imprimir de una vez en la manta vinílica el diseño que hemos hecho al tamaño, lo colocamos, lo fijamos al piso con una cinta de estas industriales, lo fijamos al piso y ahí empezamos a trabajar. Vamos a seguir entonces con la pregunta de José Eduardo Salazar. Hola, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por la información que nos compartió. Es bastante increíble de ver todo el detalle que tiene su trabajo. Comentarle que algo que me llamó mucho la atención en las fotografías que nos mostró fue ver que, bueno, mientras realizando su alfombra, vi que, bueno, se paran sobre la alfombra. Y me llamó mucho la atención eso porque, bueno, con la actividad que estamos realizando con mi compañera, nosotros tratábamos de no pararnos sobre nuestro arte porque queríamos destruir lo que ya llevábamos. Entonces, mi pregunta era en ese sentido, ¿cómo hacen ustedes para, digamos, cuando se paran encima, no destruir todo el detalle que ustedes ya habían realizado anteriormente? Porque sí vi una fotografía que estaba encima de algo ya creo que terminado, entonces me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí en Guatemala se utilizan tablas, a veces tablones, para colocar sobre la alfombra y poder caminar en ello, y nosotros no utilizamos los tablones.
Pero lo que sí hacemos es, primero vamos como saliendo de lo más importante, vamos de el detalle principal hacia la general, o sea, de lo particular a lo general. Entonces tenemos una alfombra, y yo como director del colectivo lo que hago es que divido los espacios y pienso, bueno, vamos a trabajar 2 en este espacio para no interrumpirnos también, 2 aquí y 2 aquí, por ejemplo. Y vamos a realizar las partes más importantes o centrales de la alfombra. Y dejamos por de último el llenado de la alfombra, o sea, las partes más planas o los colores más planos. Entonces tratamos de realizar esto. Por momentos sí nos podemos parar, pero hay que tener mucho cuidado cuando se para uno sobre la alfombra. Regularmente nosotros lo hacemos de 2 formas. Puede ser descalzos, solo con calcetines para evitar que destruyamos, para no dejar huella de zapato, ¿verdad? Y el zapato regularmente tiene espacios, la suela de los zapatos, y entonces por ahí se podría meter el acerrín, adherirse y quitarnos parte del acerrín. Y entonces lo que tratamos de hacer es tener mucho cuidado en qué partes nos vamos a parar y qué partes pueden ser reparables si nos paráramos. Por ejemplo, en los fondos estos que te digo que son más generales y son fondos más planos, colores más planos, nos podemos parar porque si levantamos un poquito de acerrín ahí, podemos rápidamente componerlo. Contándote una anécdota muy rápido, fue en la Virgen de Fátima, que era esa alfombra grande que les mostré. Ya era en la mañana, nosotros empezamos a trabajar esa alfombra a las 12 de la noche y en la mañana la teníamos casi concluida. A las 6 de la mañana a un perrito se le ocurre pasar, cavar un chucho callejero, se le ocurre pasar sobre la alfombra por la cara de la Virgen, y si pudiste ver la foto ya no se nota. Tuvimos que entrarle nuevamente a la alfombra, destruir un pedazo, o sea, quitar un pedazo y restaurar todo ese pedazo, porque en realidad ya el perro, yo creo que en el afán de que el perro no destruyera, nosotros lo estábamos espantando y más hacíamos que el perro vagara por toda la alfombra y estaba destruyéndola. Entonces nos pasó eso, pero sí, hay que tener mucho cuidado. Y lo que sucede también, si el acerrín está muy seco, es muy fácil que destruyamos la alfombra, porque está muy seco y entonces nosotros, si el acerrín está más húmedo, ya creó una masa o un compacto, se compacta. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en las alfombras, compactar bastante con humedad. Recuerden que está a la intemperie, el aire se lo puede llevar. Tuvimos la experiencia, una alfombra que fuimos a trabajar para la Virgen de Montserrat. Fuimos a trabajar la alfombra, era en una bajadita, o sea, la calle iba en bajada y empieza a llover. Y lavó todo, completamente la lluvia nos lavó toda la alfombra, ¿verdad? Porque estaba muy liviana la alfombra. Entonces, mientras más pesada está la alfombra, menos probable que uno la pueda levantar y llevársela. Entonces, lograr el peso adecuado en la alfombra es a través de agua. Entonces, eso podría ser. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta de Roxana Beatriz Artiga. Buenos días, un gusto de saludarlos. He quedado bastante impresionada con el trabajo y la realización de este proyecto de alfombras. Entonces, mi pregunta está orientada a que he visto que retoman diferentes elementos de la cultura guatemalteca, como de las tradiciones que se realizan en este tipo de fechas. Entonces, quisiera saber como la planificación que ustedes realizan para poder proyectarse hacia qué elementos simbólicos van a retomar, si ustedes hacen un conversatorio antes o con la entidad con la que estén trabajando, o platican antes qué tipo de elementos van a involucrar en su composición. Ok, interesante la pregunta. Fíjate que nosotros al principio éramos como un poco más, hacemos una composición en las primeras 2, 3 alfombras, hacemos una composición y bueno, sacamos la composición y ahí está, esa era la idea. Pues lo que sí definimos desde un principio era, vamos a poner retratos. Eso sí queríamos para que fuera algo diferente y poder mostrarle a la gente, porque aquí hay mucha devoción hacia ciertas imágenes religiosas y entonces era importante tomar esa devoción como parte de la cultura popular guatemalteca y tomarlas y poderlas colocar en la alfombra. Entonces ahí colocamos algunos rostros de imágenes del tiempo de la colonia de Guatemala, imágenes que tienen entre 500, la más antigua, y las más modernas 100 años, por ejemplo, entre 500 y 100 años. Son ya unas piezas bien importantes dentro del arte guatemalteco. Eso fue al principio, pero después a mí se me ocurre la idea de que hagamos como un circuito cada vez que hacíamos alfombra.
pero un circuito, por ejemplo, este año vamos a hacer algo dentro de las alfombras que va a ser no repetitivo, pero que va a amalgamar todas las alfombras que realicemos durante este año. Por ejemplo, el segundo año que hacíamos alfombras se nos ocurre hacer las leyendas populares guatemaltecas, la tradición oral guatemalteca, el cadejo, la llorona, la ciguanaba, pie de lana, son historias guatemaltecas o leyendas guatemaltecas, el carruaje de la muerte, son leyendas del tiempo de la colonia, ¿verdad? Una mezcla, un sincretismo entre leyendas españolas y leyendas propias de los indígenas guatemaltecos. Entonces se nos ocurre empezar a poner dentro de la alfombra, porque la gente ya, los jóvenes, por ejemplo, no conocen ya mucho estas leyendas porque ya no se refieren mucho a ellas y se está perdiendo esa tradición oral popular guatemalteca. Entonces la idea era poner en una alfombra, por ejemplo, la Llorona, porque a la hora nosotros mediáticamente sí tenemos mucho soporte de los medios guatemaltecos, la prensa, la televisión, y entonces y la gente nos empieza a preguntar, se nos acerca, ¿y qué representan ahí? Y entonces un niño se nos acerca y le decimos, ¿tú sabes qué es el cadejo, por ejemplo? Y entonces él dice, no, pues sé que es un perro, pero no conoce bien la... Entonces le resumimos rápidamente la historia y pues él ya empieza a conocer la tradición oral popular guatemalteca. Eso fue un año, el otro año fue hacer homenaje a pintores guatemaltecos y entonces poner parte de obra de pintores reconocidos guatemaltecos, muchos ya fallecidos, en nuestras alfombras. Otro año fue hacer, por ejemplo, el año 2019, recuerdo, fue hacer el arte barroco, un homenaje al arte barroco guatemalteco. Y entonces esos fondos oscuros y de ahí salían las imágenes. Entonces siempre tratamos de hacer como esto. Ahora que regresamos de tiempo de la pandemia, por ejemplo, la alfombra de la abuelita era mostrar esa modalidad nueva que se tenía a raíz de todo lo de la pandemia. Entonces, y ponemos cosas que son simbólicas para nosotros. En la alfombra de la abuelita hay diferentes simbolismos. Aparece siempre un clavel, el clavel representa a mi abuelita. Aparece también unas estrellas en blanco o en otros colores que representan nuestros muertos, las personas que amamos y que han muerto. Este año, por ejemplo, el año pasado en la pandemia murió un pintor muy importante en Guatemala llamado Rodolfo Aburarach, y en la última alfombra que hicimos hay un ojo en la parte de arriba, él pintaba ojos, ¿verdad? Era un pintor que pintaba ojos en diferentes características y le dedicamos la alfombra precisamente a él y pusimos el ojo en la parte alta de la alfombra. Por supuesto, mucha gente no entiende, entonces nos pregunta, ¿qué es ese ojo? Y ahí es donde nosotros aprovechamos para crear esa identidad y decirles, bueno, hubo un pintor en Guatemala que murió víctima del COVID. El año pasado, un pintor que desde los años 20 era un pintor excelente, ya era un señor bastante grande, no soportó la pandemia, pero es muy representativo, tiene obra en el Museo de Nueva York, etcétera. Empezamos a platicar con la gente y ya le creamos la necesidad de que conozcan sobre este artista. Entonces, creamos como esos circuitos de relacionar nuestras alfombras con algo para crear una amalgama completa en nuestro desarrollo de las alfombras, por ejemplo, de un año. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta de Eduardo Letona. Buenos días. Tengo una duda de cómo logran hacer esos gradientes en las alfombras, porque a mí ya me ha tocado hacer alfombras como de 5 metros, pero siempre es como colores sólidos, porque hacer gradientes es demasiado difícil. Entonces quisiera saber cómo es que lo logran hacer. Sí, bueno, sí es bastante difícil, hay que tener conocimiento de pintura, del manejo de la luz y la sombra, de ejercicios de claroscuro, por ejemplo, de esos ejercicios que académicamente se realizan en los primeros años de cuando uno está estudiando pintura. Sí, hay que tener ese conocimiento de gradaciones tonales, cómo un color puede degradarse hacia otro, lo que ustedes hacen también a veces en la computadora, pues como diseñadores, ¿verdad? Cómo pueden degradar un color hacia otro, cómo podemos mezclar colores también. Digamos, por decirles algo, nosotros trabajamos con limitados colores de acerrín, no crean que trabajamos con todos esos colores que se ven ahí. Nosotros lo que hacemos es que mezclamos los acerrines. Queremos un violeta y si hay un acerrín violeta, pero es un violeta plano y es un violeta intermedio. Si lo queremos más oscuro, le echamos un poquito de azules o negros, y si lo queremos más claro, le echamos un poco más de rojos, por ejemplo.
o de magentas para que se logre esto. Es como lo que ustedes harían en un proceso de gradación tonal. El problema es cómo lo vamos a realizar si el acerrín se nos revuelve todo. Entonces era la parte que yo les decía del conocimiento que se tiene de técnicas pictóricas. En este caso, trabajar bases húmedas con encima trabajando degradaciones tonales en seco, lo que se llamaría magro sobre húmedo, lo que llamaríamos nosotros en pintura de esa manera. Entonces es tener muy húmedo el acerrín de abajo, el que sirve de base, y un poco más seco para que se pueda deslizar sobre el húmedo el acerrín más, el que va a entrar como luz o como sombra. Entonces tenemos un color intermedio, el que nosotros llamamos color base, es por ejemplo un naranja, y vamos a partir hacia hacer luces con amarillos y blancos y hacer sombras con cafés y negros, por ejemplo. Entonces el procedimiento es, tenemos la base que es el color naranja, queremos ese color naranja, lo ponemos bastante húmedo, entonces está solidificado con humedad y pesa bastante. Entonces esta humedad que tiene el color permite que sobre él caigan colores más secos. Entonces agarramos ya un amarillo y lo vamos deslizando sobre esa base húmeda naranja y logramos degradaciones del amarillo. Luego agarramos, ese amarillo todavía está un poco húmedo, pero ya no tanto como la base. Y luego agarramos el blanco, por ejemplo, o un amarillo más claro, y lo deslizamos nuevamente sobre esto que ya está hecho y se logran más degradaciones hasta que es bastante complicado. Hay que conocer de pintura, bastante base de pintura, de técnicas pictóricas. Pero sí es posible si intentas hacerlo, por ejemplo, Eduardo es, ¿verdad? Si intentas, Letona, sí. Bueno, sí. Eduardo, si intentas hacerlo de esa manera, prueba a hacer bases un poco más húmedas y tratar de deslizar acerrín un poco más seco sobre esas bases húmedas y podrás lograr un poco mejor las degradaciones tonales. Por supuesto, eso es hacer mucha práctica, practicar mucho, ¿verdad? Tal vez en un futuro podemos hacer un taller ya cuando pase esto de la pandemia, me gustaría mucho, tal vez nos ponemos de acuerdo, licenciado Carlos, para Sí, hacer un taller. Y ya llego yo allá con ustedes, por ejemplo, a la universidad, y hacemos un taller con los elementos, y probamos, y desarrollamos, y echando a perder, decía mi mamá, se aprende, pues. Entonces, hacemos esto para que ustedes puedan tener el manejo correcto del material. El problema es que a veces no manejamos bien el material, y si está demasiado seco, hasta el viento se lo lleva. No digamos, nosotros con la mano le damos y lo revolvemos todo. Entonces hay que lograr esos términos como lo que se logra en la pintura. Yo voy conociendo cómo va secando mi proceso pictórico y voy a decir, este es momento para que yo entre con otro color. No en el momento que acabo de echar el óleo, por ejemplo, he hecho un color amarillo y digo, lo quiero aclarar y le echo blanco, no voy a lograr mucho. Espero que vaya, o la palabra orear o como quieran, va secando un poco, y cuando está en cierto nivel de brillo, yo ya tengo esa experiencia, sé que puedo echar el blanco y que va a empezar a hacer una degradación tonal. Entonces yo puedo avanzar en mi color y cuando regreso a hacer la degradación tonal aquí arriba, yo ya sé que el color ya está un poco más seco y entonces es conocer el material, porque no es igual trabajar con óleo que con acrílico o con acuarela o con pastel seco. Entonces son técnicas muy diferentes y eso es lo que hay que hacer en el caso del acerrín. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Karen Alejandra. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por compartir su trabajo con nosotros, es impresionante. Y pues yo le quería preguntar más que todo si hay herramientas o algunos utensilios que les ayudan a crear ciertas formas, o no sé, porque por ejemplo, lo que estábamos haciendo de una tarea que es la alfombra, nosotros utilizamos, digamos, cuchillos o espátulas para poder mover, digamos, hacer letras o cosas así. Entonces quería saber si para ese tamaño de alfombra también tenían utensilios. Sí, de hecho hemos hecho algunas tablas que son una tabla recta con un agarradorcito y aplanamos el acerrín, por ejemplo. Se llaman aplanadores y los hemos hecho. También utilizamos en algunos momentos coladores, de los coladores que se usan para colar en la cocina. Y entonces hay coladores más gruesos y hay coladores más finos, y dependiendo lo que necesitemos, si trabajo muy fino o muy grueso, utilizamos diferentes tipos de coladores. También utilizamos espátulas.
reglas para hacer los bordes, eso sí utilizamos, ¿verdad? No utilizamos nada que esté calado, eso sí no lo hacemos. Pero, por ejemplo, en donde hacemos las letras, lo que hacemos es todo el borde tijado así, con mucho peso, y después ya trabajamos la parte interna de la letra. Con mucho cuidado, a veces podemos ayudarnos de una espátula, y lo que nos encontramos a veces en la calle también, ¿verdad? Porque los recursos son uno en un millón y muchas veces no sabemos si algún elemento nos va a ayudar, una tapadera, una palangana, no sé cómo le llaman ustedes. Las palanganas, no sé si le llaman palanganas, son donde las que sirven para lavar ropa, por ejemplo, las señoras que se echa agua de la pila para la ropa, o no sé cómo decirles, son unos recipientes de plástico que venden aquí en Guatemala y les llamamos palanganas, no sé cómo. En México nos costó un montón, tuvimos que mandarles fotos porque no entendían qué era una palangana. Y entonces, pero les digo que utilizamos algunos elementos como la redondez que tiene para marcar círculos, para hacer, por ejemplo, la circunferencia, utilizamos un clavo, hilo y giramos alrededor de eso y podemos hacer una circunferencia en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tratamos de buscar mecanismos con los cuales podamos agenciarnos trabajando en la calle con pocos recursos, pero con mucha creatividad. Creo que eso es bien importante. Ustedes que son diseñadores saben qué tan importante es poder crear a partir de una idea, para empezar, ¿verdad? No digamos de pocos materiales. A veces las creaciones más importantes surgen de pocos recursos. Gracias. Gracias también por su pregunta, Karen. Vamos a seguir ahora con la interrogante de Daniela Enríquez. Hola. Mi pregunta era más sobre cuál es el procedimiento y todos los pasos que toman para teñir el acerrín. Bueno, el acerrín se consigue en Guatemala, lo conseguimos en los aserraderos. Hay diferentes tipos de acerrín de acuerdo a la madera y también diferentes grosores, hasta llegar a una especie de viruta. Nosotros utilizamos el acerrín un poco más fino, que es el que mejor nos interesa para trabajar, para que tengamos mejor detalle. El acerrín pues se consigue así, está bastante seco, entonces compramos añelinas, con un poco de agua caliente se disuelve la añelina. En un vaso, por ejemplo, el acerrín está húmedo, se le echa la añelina y se empieza a revolver con las manos. Nosotros todos los primeros 2 años hacíamos nuestros acerrines. A partir del 3er año ya compramos los acerrines hechos. Hay distribuidores en Guatemala que hacen, o personas que hacen acerrines, y pues les encargamos el acerrín y nos lo hacen. Les pedimos los colores, como les digo, son colores primarios y colores básicos, como aparte de los primarios, de los 3 primarios, utilizamos el violeta, el verde, el naranja, los secundarios. Y muchas veces, si no hay, pues lo hacemos a partir del primario, ¿verdad? De no, hacer secundarios, porque no vamos a poder hacer primarios, ¿verdad? Pero hacemos secundarios. Entonces ya con un azul y un poco de marmolina blanca o de harina, podemos hacer un celeste. El azul con un poco de magenta, podemos hacer ya unos violetas especiales, o como queramos nosotros ir manejando los colores. Y como vamos haciendo degradaciones tonales, por supuesto el color va variando o va involucrándose con otro color. Si hablamos de un amarillo, se va involucrando cada vez con más blanco, por ejemplo, para lograr una degradación hacia blanco, o con más naranja para lograr una degradación hacia rojos. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Pero la realización de los acerrines o de teñirlos, en la actualidad pues en Guatemala hay muchos lugares donde venden acerrín teñido y nosotros preferimos ya comprarlo teñido, pero al principio sí lo hacíamos nosotros en grandes cubetas o grandes baldes de esos que se usan para guardar ropa o lo que sea, de plástico. Ahí metíamos acerrín, le tirábamos la añelina con agua caliente y empezábamos a revolver. Las manos nos salían de ahí, pasábamos una semana con las manos teñidas de multicolores y costaba mucho que se nos quitara. Ahora por comodidad pues lo hacemos de esta manera. Gracias. No sé si tendríamos alguna otra pregunta, aprovechando el espacio. Valeria, adelante. Buenos días. Primero que nada, igual como mencionaban, muchas gracias por compartirnos todo lo que hace. Es súper impresionante todo lo que pueden hacer con un material que
podríamos verlo bien común, pero hacen cosas súper interesantes. Y mi pregunta es, ¿por qué se inclinan más que todo por el aserrín, no tanto por la sal? Aquí en Guatemala nosotros no utilizamos regularmente la sal para hacer alfombras. Esto creo que lo utilizan ustedes allá en El Salvador, ¿verdad? Pero nosotros aquí en Guatemala realmente es muy raro los lugares que utilizan sal para hacer alfombras. Yo, de hecho, vi una alfombra hecha en sal, la primera vez así completa, no fue aquí en Guatemala, sino fue en México, hecha por unos amigos brasileños. Entonces, ahí pude ver un trabajo de sal. Vi que el proceso, fíjense que en México también utilizan la marmolina, la tiñen con acrílicos o con pintura de agua, la tiñen en estos procesadores o donde revuelven la mezcla, como que contratan esos y ahí van revolviendo la marmolina y sacan diferentes colores de marmolina. La marmolina sí es muy seca, ¿verdad? Entonces ellos hacen como que estuvieran trabajando con polvito. No sé si han visto las alfombras también que hacen los hindúes, que son con arena, pero una arena bien fina, ¿verdad? Utilizan hasta unos cucharoncitos especiales que también tienen que ver con el ritual que están haciendo ellos en la realización de alfombras sobre mesas, pero es algo bien importante, digamos, utilizar los recursos que se tienen en el país. Allá en México también vi unas alfombras hechas con semillas, con los olotes, que son las partes centrales del elote, ¿verdad? Cuando le quitan el grano, con frijol, con arroz, o sea, utilizando los recursos que se tienen en la zona. Y nosotros en Guatemala es muy tradicional y viene desde la época de la colonia utilizar el aserrín teñido. Les voy a contar por qué. En Guatemala, un momento en la colonia, que nosotros éramos exportadores del pigmento que se saca de la cochinilla, que es aquel animalito, ¿verdad? Y nosotros fuimos grandes exportadores de cochinilla. Les estoy hablando de 1600, 1700, donde nuestros indígenas lo que hacían era procesar el pigmento sacado de la cochinilla que servía para tejidos. Entonces este pigmento también servía para pigmentar el aserrín en la época de Cuaresma para poder hacer los aserrines. Entonces el aserrín era el que se usaba y se usaba y se usaba, y entonces quedó como un elemento bien importante dentro de la cultura popular guatemalteca. Se usa el aserrín, el corozo, no sé si conocen el corozo, es una plantita que sale de una palma en una canoa, y también utilizamos las flores, pétalos y flores completas, ¿verdad? Pino también se utiliza mucho en Guatemala. Gracias. ¿Tendremos alguna otra pregunta aprovechando ese espacio? ¿Alguna inquietud que queramos todavía solventar? En lo que se genera la pregunta, quiero contarles así rapidito, tal vez porque no les había hablado bien, pero les voy a contar el proceso de principio a fin, cómo nosotros hacemos una alfombra, y creo que es el método con el que ustedes hacen también un diseño que les pudiera pedir un cliente. Entonces nosotros lo primero que hacemos es el espacio que tenemos en disposición. Imagínense que a ustedes un cliente les dice, yo quiero que me diseñen un mural o que me diseñen algo para esta pared, o que me diseñen algo que va a ir en la empresa, en la entrada de esta pared, sobre un vidrio, etcétera. Entonces lo primero que ustedes tienen que conocer básicamente es las dimensiones que va a tener. Entonces nosotros ya definimos, no podemos hacer alfombras en Guatemala, por ejemplo, en la ciudad capital, depende del lugar, no podemos hacer alfombras mayores a 6 metros, por ejemplo, de ancho, porque las calles no tienen mayor a ese ancho. Las calles más importantes son las que tienen 6, 7 metros de ancho, pero las calles comunes y silvestres, que son las que normalmente por las que transitamos y hacemos alfombras, son calles que tienen entre 4 y 5 metros, lo más. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, vamos a hacer una alfombra que tiene 4 metros por 10 de largo. Entonces, ya teniendo el espacio, ahora vamos con qué tema vamos a desarrollar o qué composición vamos a hacer ahí. Entonces, ok, ya sabemos qué medidas tiene, ahora qué elementos vamos a utilizar para meterlos ahí. Entonces, nosotros decimos, bueno, queremos que aparezca la imagen de un Cristo, queremos que aparezca el Padre Pío y queremos que aparezca la cúpula de la Merced como representación, ¿verdad? Las flores que representan a la abuelita, etcétera. O sea, ya tenemos elementos. En base a esos elementos diseñamos de acuerdo a colocarlos en diferentes espacios, lo que ustedes hacen cuando diseñan. Entonces, ya teniendo esa composición artística, nosotros pasamos a el proceso del ampliado o ampliar la alfombra para poderla llevar ya a las dimensiones reales
y hasta ahí termina todo nuestro preproducción, por así llamarlo. Si lo llamáramos de alguna forma, esa es toda nuestra preproducción, y ahora vamos con la producción, y la producción es el momento en que nosotros vamos a realizar la alfombra. Llegamos al lugar, preparamos el espacio, dibujamos sobre la calle, que ya marcamos dónde va a estar, y ahí empezamos a realizar el trabajo. Nos lleva entre 4, 5, 8 horas, cuantas fueran necesarias, a hacer el procedimiento. Luego la mantenemos en humedad, tenemos incluso una persona, creo que no vieron en las fotos, pero tenemos una persona que con aquellas bombas que se usan para riego en el campo, para echar insecticidas y todo eso, que se les da cuerda y que la lleva uno como mochila atrás y la manguerita, pues de esas usamos para regar la alfombra constantemente para que no se vaya a levantar hasta el momento en que la procesión va a pasar. Nosotros hemos dejado un ínterin ahí, que sería cuando terminamos la alfombra hasta el momento que va a pasar la procesión, que son un par de horas. Esas 2 horas, pues es donde nosotros resolvemos dudas a la gente, se convierte como una estación, nuestra alfombra. La gente va buscando y va girando alrededor de dónde va a ser el cortejo procesional, por ejemplo, y se convierte en una estación. En esa estación llega la gente y empieza a ver la alfombra, empiezan a admirarla, elevan drones, llegan los medios de comunicación, etcétera, y ahí es donde nosotros podemos transportar la idea que hemos tenido en la preproducción. O sea, poder decirles, bueno, esta alfombra está diciendo tal cosa, está representando tal cosa. La llama de la fe que está encendida, esta fue la última que hicimos, por ejemplo. La llama de la fe entre 2 manos encendidas, dándole una luz amarillenta a la foto del Cristo, en un vacío en negro que simboliza la pandemia, ¿verdad? Siempre las estrellas que simbolizan los muertos, el ojo del maestro Rodolfo Abularach, el clavel que representa a mi abuelita y el logotipo del ¿cómo se llama?, del colectivo, por ejemplo. Esos son los elementos que están ahí. ¿Y qué representan? Pues representan esa llama de fe que aún sigue encendida a pesar de que hay una modalidad diferente. Aquí las procesiones, la gente se ha muerto, ustedes no tienen idea, no digo muerto de muertos, pero sí han sufrido mucho el hecho de que no hayan cortejos procesionales. Ustedes no tienen idea lo importante que son en Guatemala los cortejos procesionales. La celebración más importante en Guatemala es la Cuaresma. Se activa toda la economía guatemalteca, hoteles, pequeña microeconomía, macroeconomía, ¿verdad? Los artistas pueden hacer uso de sus recursos, la fe cristiana que está manejada a través de los cortejos procesionales, la música, contratan músicos, o sea, hay trabajo para la gente en Semana Santa. Ustedes no tienen idea que a partir del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, los músicos trabajan casi diariamente en cortejos procesionales y les pagan. Este año los músicos, o sea, el año pasado y también, los músicos se quedaron sin trabajo. Por ejemplo, en los cortejos procesionales. La gente que vende sus artesanías, que vende comida o alimentos en la calle, también se quedó sin trabajo. Entonces, ustedes no saben lo importante que es para Guatemala la Semana Santa o la Cuaresma, toda la economía que se maneja, todo el desarrollo económico que se logra a través. Imagínense las empresas hoteleras, los restaurantes, etcétera, toda la gente que se ve involucrada dentro de la Semana Santa. Entonces, es una actividad muy importante. La gente está, y sobre todo los fieles que no cargan sus procesiones, entonces están realmente consternados con todo lo que ha pasado a través de la pandemia. Por supuesto, entendemos que no podemos estar en la calle o que es muy delicado el distanciamiento social y todo esto, pero sí es muy importante en Guatemala. Les digo porque entonces pueden entender el desarrollo de nuestras alfombras como cultura popular guatemalteca. Nosotros lo que estamos tratando es de mantener esta cultura popular, esta tradición guatemalteca a través del tiempo, pues porque se ha perdido. Las alfombras eran un trabajo de familias. Las familias se reunían o la cuadra se reunía y hacía la alfombra. Se ha perdido mucho esto, hay mucho negocio, entonces las cuadras tienen 4 o 5 viviendas y la gente no se pone de acuerdo. A veces en esa misma cuadra no se conocen las personas, ya no se ponen de acuerdo para hacer alfombras, ya no se reúnen. Entonces todo esto se ha perdido y nosotros queremos que renazca todo esto dentro de la tradición popular guatemalteca. Eso ha sido la idea.
No sé si tendremos alguna otra intervención. Bueno, comentarle, maestro, nosotros como Escuela de Diseño, desde el año 2016, dentro de la cátedra que tengo a bien impartir, gráfica de entorno, manejamos un ejercicio pues dentro de nuestra clase, y más de un corte quizás experimental, en el sentido que realizamos alfombras efímeras también, y efectivamente las trabajamos con sal. La razón era, bueno, una, sé que es un material que también se utiliza mucho aquí en El Salvador, además del acerrín, y también que por cuestiones prácticas en su momento pudimos experimentar que permitía la absorción de color. De hecho, hemos experimentado con una gran cantidad de materiales para poderlas teñir. O sea, hemos ocupado pigmentos de comida, anilina, yesos, hasta inclusive algunas bebidas gaseosas, y nos ha funcionado. Entonces, a lo largo de los años, tratamos de mantener viva esa tradición como parte de nuestro eje temático de identidad y cultura, que es uno de los ejes que trabajamos como escuela. Y año tras año, pues retomamos el ejercicio. Y es así que yo le comentaba cuando nos reunimos que su trabajo yo lo he mirado personalmente a lo largo de los años y lo he compartido dentro de los grupos de clases y siempre lo pongo como referente, sobre todo porque han llevado la elaboración de las alfombras, no solo como la preservación de una tradición, sino ya como la elaboración de una instalación artística, con todo el proceso creativo que implica. Este año hemos hecho una modalidad que es más casera, la verdad que ha sido un trabajo más autónomo, lo reconozco, pero de igual manera, hemos trabajado con mucho cariño estas alfombras, y es por eso que le comentaba que sí nos encantaría que la otra semana nos acompañe para ver esos resultados. Nosotros trabajamos efectivamente de base con sal, pero sí hemos utilizado otros elementos de manera experimental dentro de nuestra escuela. La más grande que hemos realizado ha tenido quizás 4 metros, o sea, es lo más grande que hemos llegado a hacer como grupo. Y este año pues las hemos elaborado un poco más pequeñas, ya al alcance de cada uno de sus casas, pero créanme lo que sí procuramos ponerle muchísimo amor a todas las creaciones, y hay proceso, hay experimentación y hay resultado también. Ok, yo encantado de participar con ustedes y de poder ver los trabajos que han realizado. Quiero recordarles algo que como esto, el mismo título del conversatorio lo dice, es un arte efímero, y nos explicaba cabalmente el licenciado Carlos que efímero quiere decir de un día y de menos de un día. En el caso de nosotros, a veces no llega a tener un día completo, y hay veces que llevamos, por ejemplo, tuvimos una alfombra expuesta este año, casi 15 días. Les explicamos a ellos cómo mantenerla humedecida, y pues como era en un interior, se mantuvo durante los 15 días. Pero recordándoles que es un arte efímero, la forma de documentar esto y que quede para la posteridad es precisamente documentándolo fotográficamente o a través de video, un time-lapse, etcétera. Entonces les recomiendo que siempre documenten, en el caso del arte efímero, documenten el procedimiento, el proceso que ustedes tienen, porque les he de decir que no me han preguntado, pero el colectivo se llama Chucho Callejero, y les voy a contar por qué. Se llama Chucho Callejero porque la idea de nosotros era llevar el arte a la calle, era llevar el proceso artístico a la calle y no solo el resultado. Todos estamos acostumbrados a ver una pieza concluida, terminada, de un artista, como por ejemplo ven esta obra de aquí atrás, pues ya la miran terminada, pero no saben cómo la hice. Entonces esa es la cuestión. Yo lo que estoy tratando, o lo que ha tratado el colectivo que yo dirijo, es hacer que el proceso artístico sea conocido por la gente común, por la gente que quiere saber cómo es el arte, que quiere tener un acercamiento al arte, no ser un artista, quiere conocer el arte y tener un acercamiento y explicarse por qué y cómo, y no vernos como que somos de otro planeta, sino saber que somos seres humanos comunes también, pero que tenemos la capacidad de hacer estas cosas de acuerdo al estudio que hemos tenido o al desarrollo creativo que tenemos, pero sobre todo acercar a la gente a ese proceso, o sea, que la gente se acerque y diga, ah, pues chicas, si lo están haciendo así. Por eso yo les hablaba de un taller, porque no hay nada más rico que hacer un taller en donde todos agarramos el material y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto?
Pues miren, en base a mi experiencia, no es que yo sea más que ustedes, sino que en base a la experiencia que yo he manejado ese material, puedo explicarles a ustedes a través de un taller cómo podríamos manejar ese material y cómo podíamos lograr resultados como los que ustedes han visto en el trabajo de nosotros con ese material, utilizándolo con ciertos estatutos o parámetros, si así queremos llamarlo, para que podamos realizar esto como una secuencia de procedimiento. Aquí voy, primer paso, segundo paso, y miren, cuando nos pasa esto, podemos hacer tal cosa. A veces destiñe el color, entonces hay que tener cuidado, qué color se pone primero, el oscuro o el claro, etcétera. O sea, para que no nos manche el claro. Todas esas cuestiones son las que tendríamos que experimentar a través de un taller, por ejemplo. Y eso es lo que yo les propongo, que quizá el año entrante, ojalá se pueda. Yo con mucho gusto viajo allá con ustedes, por lo menos con un par de miembros del colectivo, y les podemos explicar, pero en vivo, qué es lo que está pasando y por qué. Porque yo les puedo hablar aquí un montón de lo que nosotros realizamos, a menos que alguno de ustedes tenga la iniciativa de venir y dice, bueno, ahora lo voy a ir a probar. Y entonces eso sería muy bueno, pero de lo contrario se puede quedar ahí en el tintero y, bueno, sé el procedimiento, pero no sé aplicarlo. La idea de salir a la calle y explicarle a la gente, o que la gente vea cómo se hace el proceso artístico y se identifique con nosotros, crea una simbiosis entre el espectador y el ejecutor, en donde ya puede llegarse hasta sentir propio el trabajo que no es propio. El arte regularmente es muy de élite porque nos mantiene en las galerías, en los museos, en donde no llega toda la gente. La idea del colectivo Chucho Callejero es llevar el arte a todos. El arte sea para los chuchos callejeros, para todos, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, maestro, no tengo palabras para agradecerle todo este espacio que ha tenido con nosotros. Estaríamos más que encantados que pueda venir a nuestra escuela de diseño y que podamos juntos con todos los chicos el próximo año hacer una alfombra. Sería una experiencia maravillosa que trascendería las bases que ya conocemos, pero que sabemos que con todo su trabajo, con toda su guía, vamos a lograr entender no solo el manejo del material, sino también ese poder crecer para poder desarrollar piezas de arte efímero, que sean verdaderas instalaciones como las que ustedes trabajan. Personalmente me siento muy complacido, me siento muy contento con todo lo que nos ha compartido esta mañana. Nuevamente le extiendo la invitación para que la próxima semana nos acompañe para ver las alfombras de los chicos que hemos trabajado en el seno de la clase. Y antes de continuar, quería de una manera simbólica, muy significativa, quería compartirle un detalle que como escuela habíamos elaborado, y paso en ese momento entonces a compartir pantalla. Queremos otorgarle ese diploma, se lo vamos a hacer llegar en su momento de forma impresa, de una forma muy significativa, con mucho cariño. Queremos otorgárselo y dice así: la Escuela de Diseño de la Universidad Autónoma José Matías Delgado, en el marco del conversatorio Alfombras de Aserrín, la historia se tiñe de arte, otorga el diploma de reconocimiento a Jorge Corleto por su apoyo impartiendo esta ponencia. San Salvador, 15 de abril de 2021. Estaría firmado por nuestra directora, la licenciada Lizeth Meléndez, coordinadora general de la Escuela de Diseño. Va con mucho cariño para usted, maestro. Se lo voy a hacer llegar personalmente en su momento, ¿verdad? Y créanme lo que esperamos siempre que pueda acompañarnos desde su casa. Las puertas están abiertas. Y de igual manera, o sea, tenemos diferentes actividades en las cuales quisiéramos que nos pudiera acompañar también. Muchas gracias. Perdón, quiero agradecerles por este detalle, lo bonito que está este diploma, es muy simbólico. Tiene cabalmente como ese elemento de aserrín sal, los diseños está bien apropiado, pero sobre todo lo que representa para nosotros, ¿verdad? Somos hermanos centroamericanos y creo que una de las cosas más importantes es crecer como bloque, como Centroamérica,
y estamos bien cerca. Yo sé que cuando pase todo esto de la pandemia, probablemente vamos a tener el gusto de conocernos en persona, poder estar allá con ustedes. Muchas gracias, licenciado, de verdad, se lo agradezco mucho a ustedes de la clase, los que nos están escuchando también como oyentes nada más, las autoridades de la universidad y quienes están, las personas importantes dentro de la universidad que también nos están escuchando. Quiero agradecerles a todos en nombre también del colectivo Chucho Callejero, que realmente nosotros hemos trabajado con el fin de llevar el arte guatemalteco a diferentes fronteras, y nos hemos dado cuenta que sí lo estamos logrando. Pues llegó a El Salvador a través del licenciado Carlos, ¿verdad? Y de que él nos ha dado un seguimiento. Pues muchas gracias, licenciado. No, muchas gracias, maestro. Y quería pedirles a todos los presentes que podamos abrir nuestro micrófono y le brindemos un caluroso aplauso al maestro Jorge Corleta. Muchas gracias, de verdad. Ustedes saben que el aplauso es algo muy importante para el artista, realmente es el alimento del artista, ¿verdad? Es la forma que la gente puede decirnos a nosotros que les llega o de alguna manera se conectan con nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, y como último punto, quisiera que nos tomáramos una foto. Voy a poner este mosaico para que podamos salir la mayor cantidad de participantes. Así que pedirles que aperturen las cámaras para poder tener un recuerdo de este momento. Vaya, voy a tomar entonces la primera. Voy a tomar otra foto y pedirle a los que no han podido aperturar su cámara si le pueden aperturar, y así tomamos otra fotografía. 1, 2, 3. Vale, voy a tomar una más. 1, 2, 3. Bueno, con esto entonces estaríamos dando por terminada este evento. Agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta mañana. Sé que tuvimos también como parte de nuestro distinguido público a miembros de la Embajada de Guatemala. No sé si estarán todavía por acá o ya se habrán retirado. Bueno, vamos entonces concluyendo, y nuevamente, maestro, le agradecemos de parte de nuestra escuela de diseño. Esta es su casa, forma parte de nuestra familia de Corazones Naranja. De corazón, le digo eso nuevamente, gracias en nombre de toda nuestra comunidad académica. Y bueno, vamos a estar en comunicación para futuros proyectos. Espero que pueda venir el próximo año a El Salvador. Y a mí en lo personal sí, también me encantaría ir a Guatemala, poder participar con ustedes en la alfombra. Aquí, claro, es la casa de ustedes, licenciado, ya sabe que tiene las puertas abiertas, y nos gustaría mucho también la participación de ustedes dentro del desarrollo de alguna alfombra nuestra. Eso sería muy, muy bonito, el poder unificar nuestro trabajo y poder hacer un trabajo juntos y poderlo mostrar al mundo a través de las redes sociales y de tantas páginas que hay por ahí, y que creo que eso es lo valioso y lo que puede ser que persevere este documento, ¿verdad?, fotográfico. Así será, maestro. Y vamos entonces a estar en comunicación, y lo invitamos nuevamente para que la próxima semana nos acompañe a las presentaciones de las alfombras de los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en diseño gráfico. Claro, estaremos conectados y fue un gusto para mí. Saludos a todos, jóvenes, y pues desearles lo mejor en su carrera, que todo les vaya muy bien, y el empeño que hay que ponerle a esto.
Con eso entonces damos por concluido este evento. Muchas gracias a todos por su asistencia y bendiciones a todos en el día con todas sus labores que tengan que realizar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.